El dilema entre ciencia y religión sigue haciéndose presente en el mundo. Por un lado, tenemos el recientísimo ejemplo del esfuerzo que ha emprendido la Iglesia Católica en Kenia, afirmando que la campaña de vacunación del gobierno contra el tétano es una conspiración para esterilizar a las mujeres. Sacerdotes católicos se han dedicado a boicotear la vacunación contra una enfermedad que el año pasado causó la muerte a 550 bebés en ese país. Por otro lado, la epidemia de sarampión registrada el verano pasado en el denominado Cinturón Bíblico Holandés, zona de mayoría calvinista que provocó un interesante debate sobre el derecho del Estado a obligar a los padres a proteger a sus hijos de enfermedades infecciosas evitables. El núcleo duro de los calvinistas holandeses suma unos 600,000 miembros. Su credo les lleva a anteponer el plan de Dios y las pruebas mandadas a sus criaturas a la evidencia científica sobre el riego y prevención del virus. Pues ya estamos aquí de vuelta en el foro, hablando, como ha visto, de laicidad y bioética. En la última etapa del corte anterior me llamó mucho la atención cómo nos ayudaste a organizar los distintos momentos en los que se da la vinculación entre la bioética y la laicidad. Nos decías, Ingrid, que en un primer momento es el de la ciencia. Ricardo nos ha insistido y me queda muy claro por qué ahí la laicidad es condición básica para el trabajo científico. Pero decías, hay un segundo nivel, decías, en el que intervienen los filósofos y después un tercero en el que van a intervenir los juristas, los abogados. Lo que me pregunto es si la relación entre laicidad y bioética en general se da de la misma manera cuando estamos en la primera etapa, en la que intervienen los científicos, que cuando estamos en la segunda, en la que el debate es de tipo filosófico. ¿Qué me dirían de esto? La primera es científica y solo hay evidencia científica, ahí no hay para dónde hacerse ni qué reflexionar, es un conocimiento derivado de una experiencia y después viene la reflexión. Sí, eso es la bioética, la reflexión sobre los avances de la ciencia y sobre todo en la aplicación al ser humano. Entonces, claro que hay filósofos de todas las ideologías, o como hay corrientes, hay conservadores, hay liberales. Todo eso es permitido, desde luego. O sea, cada quien puede pensar y hacer su reflexión de acuerdo a sus creencias. Creo que eso es permitido. Lo que no puedes hacer es llevar esa reflexión propia de tus creencias a hacerla un dogma para todos los demás que vayan a utilizar esa ciencia o ese conocimiento, ¿no? Perdón, pero entonces nada más se valdría decir, Ricardo, porque si entendí bien a Ingrid, perdón, Roberto, sería que quizá en donde la vinculación o las exigencias de laicidad son más fuertes es en la dimensión científica y después en la tercera, en la jurídica. Es decir, en el debate filosófico pueden haber argumentos de distinta naturaleza, pero lo que debe garantizarse es que las reglas jurídicas sean reglas que no estén dominadas por una concepción religiosa. Exactamente. Sí, hay científicos que son religiosos. Yo personalmente pienso que la ciencia es absolutamente incompatible con la religión. ¿Por qué? Porque la religión, toda su filosofía, cualquier religión, se basa en lo que dijo Dios, en lo que dice Dios. Hay una autoridad máxima que es irrebatible porque es la máxima autoridad posible. Y déjame agregar complejidad lo que dicen unos que dijo Dios, porque el problema es la interpretación de cada quien. Yo quisiera saber qué piensa Dios de la clonación humana, que ni siquiera se ha podido hacer, aunque ya se clonaron mamíferos, pero todavía humanos no. Sin embargo, todas las religiones y hasta la ONU dice que no se deben clonar humanos, ¿no? Yo no alcanzo a ver por qué no, ¿verdad? Claro. Es que los argumentos son la dignidad humana, porque Dios, al crear al hombre, le dio dignidad, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde no resuelve el problema. No resuelve el problema. Claro. Y entonces, decía yo, un científico puede creer lo que quiera y ser religioso, por supuesto, y es absolutamente respetable. Lo que no creo que sea aceptable o respetable es que trate de mezclar las dos cosas, claro, y que cuando argumente sobre ciencia use argumentos, entre comillas, porque no son argumentos, es autoridad, lo use como si fuera ciencia. Pero además, además está la cuestión de que no todo el mundo está de acuerdo en lo que dice Dios.
Claro, ¿no? Es decir, si todos estuviéramos de acuerdo en que dice Dios, porque Dios tiene un teléfono aquí y yo le contesto. Puede ser musulmán, puede ser cristiano. Pero hay múltiples opciones y posiciones sobre lo que dice Dios y por lo mismo hay personas de una religión que estarían de acuerdo en una cuestión, digamos, sobre los embriones y otros no, otros están de acuerdo con las células troncales y otros no, y el problema es cómo regulamos esa pluralidad de posturas filosóficas o religiosas, porque además están las filosóficas que no necesariamente son religiosas y que tienen también opiniones distintas, ¿no? Pero sí va a ser mi pregunta, ¿hay una diferencia sustantiva entre las posturas de las distintas religiones frente a estos temas? ¿O podríamos generalizar diciendo que en su mayoría las religiones tienen una especie como de reserva frente a la investigación científica en estos ámbitos? Pues en general yo creo que es general lo que puede decir las iglesias, pero sí hay marcados cambios, ¿no? Por ejemplo, en fertilización asistida, tengo entendido que la religión judía la permite siempre y cuando el embrión y el cuerpo de la mujer que va a alojar ese embrión sean judíos. Y luego sean judíos. Y luego hay religiones como la luterana, que son mucho más abiertas respecto a muchos de estos temas que otras religiones cristianas también, ¿no? Entonces, yo diría que no hay unanimidad, sobre todo porque muchos temas son nuevos. Y entonces, aunque la gente vaya y consulte en la Biblia, a ver qué dice la Biblia sobre esto, pues no hay nada sobre clonación, porque no hay nada. Entonces empiezan las interpretaciones y hay corrientes más liberales y hay corrientes más conservadoras. Probablemente ustedes tienen razón que la mayor parte de las agrupaciones religiosas tienden a ser conservadoras, pero yo no eliminaría a agrupaciones religiosas más liberales que tienen una relación más abierta con la ciencia y tienen una relación más abierta precisamente también con temas éticos y morales que saben que cuestionan a los propios feligreses, a los propios creyentes. Y eso, ¿no? Hablar nada más de religiones occidentales, pero si te pones a ver las orientales, donde el concepto de dignidad es totalmente distinto. O sea, la dignidad es algo que se adquiere, no es algo con lo que naciste, sino para ser digno, tu comportamiento a lo largo de tu vida es lo que te va a convertir en una persona digna. Lo cual quiere decir que hay personas más dignas que otros en esa concepción. En esa concepción, ¿por qué? Porque han trabajado más en elaborar su propia dignidad. Entonces, ahí sí es otro campo totalmente distinto y donde no hay un creador, sino somos partes todos de una unidad, ¿no? Y donde el individuo importa mucho menos que la colectividad. Tú, Ricardo, nos adelantabas, partiendo de donde termina Ingrid y mirando hacia la situación mexicana. Acá tenemos la particularidad de que es una iglesia, sobre todo, la que tiene, digamos, la posición más férrea en este tema, si podríamos decir eso, ¿sí? Y cuál es, digamos, el tipo de resistencias principales que pone la Iglesia Católica a la investigación científica. No creo que se oponga a la investigación científica. A lo que se opone es a las decisiones para regular la conducta humana y cuando están basadas en la ciencia, entonces se opone. Sí. Cuando están basadas en lo que ellos piensan, porque el Papa dijo, porque el Vaticano dijo, porque el Sínodo de Obispos, que ahora está decidiendo cosas, dice, entonces ahí es donde empieza la incompatibilidad. Porque sí, el Vaticano dice que sí, por supuesto, la investigación científica. Se tardaron algunos siglos en reconocer a Galileo, ¿no? Y quemaron a Giordano Bruno y luego hicieron la Inquisición y en fin, ¿no? Casi tan terroristas como los musulmanes de ahora, pero en fin, ¿no? Admiten sus errores, aunque sea tardíamente, pero los admiten 400 años. Sí, pero la evolución, el hombre como producto de la evolución biológica siguen sin aceptar. Es una tesis que no aceptan. No, sí, lo aceptan, pero sobre la base de que es un diseño divino, es el creacionismo. Claro. Ahora, uno de los problemas, no el problema, pero en términos de la República laica, para mí hay dos problemas aquí serios. Uno que es el tema de la equidad y otro es el tema de la política pública, porque muchas de estas cosas terminan traduciéndose en políticas públicas y nadie supo cómo de repente se metió una cosa que viene de una
postura absolutamente doctrinal religiosa y que se nos impuso a todos, ¿no? Y luego menciono el tema de la equidad. Digo, estoy sacando dos temas, pero para que vayamos, digamos, pensando en ellos quizás. El tema de la equidad, regresando al punto, por ejemplo, de los comités de bioética en los hospitales. Claro. Hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué si en lugares como en Alemania participan personas de distintos credos religiosos en los comités de bioética, por qué aquí no? Para mi gusto, el tema de la equidad es muy importante porque en esos comités suelen participar miembros de las religiones mayoritarias y siempre queda gente fuera. O sea, ponen una perspectiva que nunca es plural porque nunca caberían, por ejemplo, como en el caso de aquí de México, las 7,000 asociaciones religiosas que tenemos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es parte del problema. Pero para mí el más grave, y eso me gustaría que ustedes nos ayudaran a pensar, es el tema de la política pública. Sí, bueno, el ejemplo más claro que yo veo esto, y ya lo mencioné antes, es el del aborto y el tratamiento de los óvulos fecundados, ¿no? Porque la ciencia nos dice ahora que para que una persona, para que un feto, primero tiene que nacer y nacer sano, pero para que pueda sentir algo, no puede sentir absolutamente nada antes de las 28, 29 semanas del embarazo. Antes de eso no puede sentir, ni por supuesto, mucho menos pensar o cualquier otra cosa, ¿no? Sin embargo, lo que dice la religión es que hay persona con todos sus derechos desde el momento de la fecundación. Entonces ese es un completo absurdo científico. Pero por decreto se establece que así es. Así lo dijo Ahora, lo el grave, Vaticano, por y eso así digo lo yo de las dicen políticas públicas, lo grave es que las legislaturas de muchos estados de la República asumieron eso. 17 estados, creo que ya son 18, porque en Nuevo León se está discutiendo ahora exactamente eso también. También ya están decretando que la persona con todos sus derechos, inclusive dice una frase tan absurda como que se le reputa como nacido. Así dice la Constitución, creo que no me acuerdo cuál es. A un embrión de un día, digamos que está. Al óvulo fecundado, al óvulo fecundado, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es ya, y si estos ya están en una Constitución, pues esto ya es una ley que rige para todos, hasta para los que estamos convencidos por conocimiento científico, que ahí no puede haber una persona, y menos nacida. ¿Cómo va a ser nacida si es una célula que ni siquiera se ha implantado en la pared del útero? ¿Les parece si después de un corte hacemos un análisis, y esto, Ingrid, creo que nos vas a poder ayudar mucho, de cómo están las legislaciones o las discusiones en algunas legislaciones, pues en temas muy delicados, la interrupción del embarazo, todo lo que tiene que ver con reproducción asistida, el tema muy importante ahora de ley de derechos de las niñas y los niños, que también por ahí se nos ha colado el asunto. ¿Les parece que hagamos ese mapeo? Pero antes vamos a un corte. Estamos aquí en República Laica hablando de laicidad y de bioética. Ya volvemos.